En la mañana del 4 de abril de 1999, en un pueblo de la meseta a 1 hora y media de la capital, la casa de Marta apareció como si nada hubiera ocurrido, y al mismo tiempo como si alguien hubiera borrado una vida. La cama estaba hecha, la puerta del patio entreabierta, la cartera de cuero colgaba del respaldo de una silla y el coche de la familia quedó estacionado en la calle con las llaves puestas. La hija menor, Lucía, de 10 años, llamaba desde la Durway y el marido, José, decía no saber nada. Vecinos recordaron haber oído gritos la noche anterior. El atestado inicial registró la ausencia como voluntaria. La brigada local archivó el expediente meses después por falta de pistas. 13 años más tarde, la compra de un rancho en ruinas, a 20 kilómetros de la carretera principal, desenterró un galpón cerrado entre zarzas donde alguien había vivido con poco y escrito en un cuaderno nombres que coincidirían con casos antiguos. En este vídeo reconstruiremos la historia de la mujer que se perdió en 1999 y apareció viva en un rancho abandonado en 2012. Veremos los testimonios directos, los laudos periciales y las contradicciones que cambiaron una versión oficial aparentemente sencilla. Quédate hasta el final para entender cómo un simple cuaderno, unas manchas en la madera y una nota dejada en un cajón reabrieron un archivo que se creía cerrado. Marta Ortega tenía 28 años cuando desapareció. Nació en una aldea cercana, la segunda de 5 hermanos, con manos que aprendieron pronto a coser y guardar hortalizas en tarros para el invierno. De pequeña ayudaba a su madre, trabajó en una panadería del pueblo y con 16 años se fue a la ciudad para estudiar auxiliar administrativa. Volvía los fines de semana a casa por el sonido de los perros y el pan caliente. Se casó con José a los 29, fue un enlace sencillo en la parroquia, con pocos invitados y mucha comida casera. Los que la conocieron la describían como cuidadosamente alegre, una mujer que reía bajito y guardaba cartas en cajas por miedo a perder los recuerdos. En la familia existían tensiones, rumoraba que el marido bebía en las noches de cosecha y que discutían por las deudas, pero nadie imaginó que esas fricciones alcanzarían el punto de ruptura que marcó la madrugada de su desaparición. En sus últimos meses antes de 1999, Marta había comprado telas para coser mantas, había hablado con la vecina sobre un curso de contabilidad y había dejado de salir al bar. Para muchos se había vuelto más reservada, como si tratara de proteger algo o a alguien. El pueblo donde ocurrió la ausencia quedaba a 30 kilómetros de la ciudad más próxima, calles de tierra, una iglesia con campana que repicaba en días de mercado, una estación de autobuses que salía 2 veces al día y una comisaría con un solo oficial por turno. La economía giraba alrededor de la agricultura, de fincas que se cerraban en invierno y abrían en primavera. En esa geografía, el aislamiento moldeaba la vida. Las casas quedaban a distancia, las visitas se avisaban con antelación y la desconfianza hacia forasteros era natural. Las redes familiares eran fuertes pero fracturadas por migraciones, hermanos que se marcharon a la ciudad, vecinos que guardaban rencillas de cosechas antiguas, el cura que conocía los nombres de todos y la maestra que llevaba la lista de las familias. Esa mezcla de cercanía y silencio fue parte del contexto que permitió que una ausencia se volviera normal con sorprendente rapidez. En pueblos pequeños, las desapariciones que no generan pruebas tangibles acaban por disolverse entre la rutina y el rumor. La noche en que Marta desapareció fue fría y sin luna. José dijo que ella salió por la tarde a comprar sal y no regresó. Aseguró que tras la cena se acostó temprano y que al despertarse halló la cama hecha y la luz apagada. Antonio, un vecino que vivía enfrente, declaró que a las 2 de la madrugada había escuchado voces y un grito ahogado, seguido por el ruido de un coche alejándose a toda velocidad. La hermana de Marta, Laura, habló de mensajes de texto borrados del móvil de Marta en los días previos y de una pequeña maleta que la mujer había preparado, según dijo, por si decidía irse de casa. La Guardia Civil recogió declaraciones y cruzó versiones. José insistió en que se trataba de una ausencia voluntaria. Antonio dijo que la voz no fue de Marta, mientras que otro vecino, Fermín, aseguró haber visto una furgoneta blanca detenerse cerca de la vivienda esa noche. La cronología básica se dividió en franjas: salida por la tarde, discusión leve según testigos, silencio nocturno y la ausencia constatada a la mañana siguiente. Las discrepancias entre el relato del marido y los testimonios vecinales dejaron huellas, algunas palabras no encajaban, algunos horarios no coincidían. La investigación inicial se centró en la posibilidad de huida, con la hipótesis de que Marta había elegido marcharse.
Pero la familia exigió pruebas, rastreos y la revisión de la única cámara de una gasolinera cercana, que solo mostró una sombra borrosa esa madrugada. Si esto te está removiendo por dentro, no estás solo. Muchas personas que ven estos relatos sienten una mezcla de impotencia y curiosidad. La historia de Marta no es solo un misterio, es la vida de una hija, de una hermana y de una madre que dejó preguntas abiertas. ¿Qué harías si encontraras un objeto sin dueño en la casa de alguien que desapareció? Empieza tu respuesta en los comentarios con «Yo llamaría» si pensarías en las autoridades, o con «Yo conservaría» si guardarías la prueba, o con «Yo investigaría» si tratarías de seguir las pistas por tu cuenta. Tus comentarios ayudan a crear una comunidad informada y pueden orientar futuras investigaciones de casos similares compartidos en este canal. Otros espectadores han aportado datos relevantes en estos hilos y cada pista, por pequeña que parezca, puede ser la clave. Que reabra un expediente. Gracias por formar parte de esta conversación. Volvamos ahora al caso y a lo que la compra de un rancho abandonado terminó por revelar. Años después del archivo inicial, en 2012, el rancho de El Romeral cambió de dueño. Fermín, el nuevo propietario, compró la finca por un precio bajo y comenzó a limpiar. El lugar estaba a 20 kilómetros de la carretera, entre matorrales secos y un bosquecillo de pinos. Un camino de tierra lo comunicaba con el pueblo, pero el aislamiento era patente. Buzones oxidados, una valla caída, huellas de ruedas que marcaban la llegada de camiones hace mucho tiempo. Al abrir un galpón que había permanecido cerrado, Fermín encontró ropa tendida, una olla con hierro y un cuaderno escondido entre tablas. La ropa olía a humedad y humo, la madera crujía al cocarla y el caballete de costura aún tenía alfileres oxidados. En una esquina, sobre una manta, había una persona en posición fetal, delgada, con el pelo largo enmarañado y la mirada atenta pero apagada. La mujer dijo su nombre, Marta Ortega. Los primeros minutos fueron de confusión. Fermín llamó al 112, el operador pidió calma. La escena olía a tierra mojada, a sudor y a gas de combustión. Los gallos cercanos en el campo comenzaron a cantar como si quisieran romper el silencio. Sara, la enfermera del centro de salud, llegó la primera con un botiquín y describió que la piel de Marta estaba áspera, con moretones en muñecas y tobillos, pero sin heridas que indicaran una agresión reciente. Sin embargo, la desnutrición y la deshidratación eran evidentes. La ambulancia transportó a Marta al hospital comarcal, en una litera débil y con la voz apenas audible. Allí comenzó la reconstrucción, la toma de huellas, la primera entrevista con un psicólogo forense y el inicio de una investigación que vincularía a la mujer con un expediente de 1999. En la primera conversación con las autoridades en la sala de urgencias, Marta habló despacio y en frases cortas. La policía preguntó cómo llegó al rancho y quién la había llevado. Ella respondió que no recordaba los detalles exactos de la salida de su pueblo, pero que había estado retenida en un lugar que llamaban la Vieja Serrería. José se negó a creer la historia. Los hermanos de Marta alternaron incredulidad con alivio. La fiscal decidió reabrir el caso de 1999 como desaparición con indicios de secuestro. Los peritos recogieron el cuaderno encontrado en el galpón y lo remitieron a la unidad de evidencias. Hojas con nombres, fechas y direcciones que, según una nota en la primera página, servían como registros de quienes pasaron por el lugar. Entre los nombres había referencias que coincidían con casos archivados de la comarca. La cadena de custodia del cuaderno quedó documentada: registro en la comisaría, embalaje en bolsa de evidencia, fotografía y traslado a laboratorio. La reacción pública fue inmediata. Los periódicos locales titularon con la palabra milagro, mientras que medios nacionales comenzaron a preguntar por responsabilidades pasadas. La comunidad se fracturó entre quienes celebraban la aparición y quienes señalaban fallos institucionales que permitieron que el caso quedara sin respuesta durante más de una década. Uno de los objetos que alteró el rumbo de la investigación fue un cuaderno de tapas gastadas. En sus páginas había nombres, direcciones y pequeños dibujos que sugerían horarios y señales. El análisis del papel demostró que algunas anotaciones eran recientes, otras tenían tinta resecada que databa de principios de los años 2000. Entre las entradas figuraban 5 nombres claramente legibles: Ana Pérez, Rubén Silva, Clara Gómez, Manuel Torres y Marta Ortega. El cuaderno contenía indicaciones crípticas como sótano, caldera y no abrir puerta trasera.
La policía ubicó correspondencias con desaparecidos de la zona y notó un patrón: personas que habían sido vistas por última vez próximas a caminos secundarios y que mantenían relaciones con talleres o fábricas abandonadas. El análisis forense del cuaderno incluyó una revisión de fibras y restos biológicos, además de una prueba de comparación de escritura. La perito Esther confirmó que la caligrafía de las anotaciones más recientes coincidía con rasgos de escritura de una libreta encontrada en la casa de la serrería. Los restos de fibras en la manta donde se halló a Marta coincidían con fibras de una sábana encontradas en otro domicilio vinculado a un sospechoso llamado Joaquín, un hombre con antecedentes por pequeños hurtos pero sin condenas por delitos graves. A partir de la reapertura del caso, las investigaciones se intensificaron y surgieron sospechosos. Joaquín, conocido en el pueblo por su trabajo como ayudante en distintas fincas y por su carácter huidizo, pasó de ser un personaje marginal a un foco de investigación. Había evidencias circunstanciales, coincidencias en los horarios de trabajos en fincas, testimonios que lo situaban cerca del rancho y la presencia de objetos suyos hallados en el galpón. Además apareció la figura de un intermediario, Diego, un camionero que había recogido cargas desde la zona en los años 2000 y que, según nuevas declaraciones, había visto a una mujer dentro de una furgoneta blanca en 1999. Las declaraciones fueron contradictorias en ocasiones. José señaló que nunca desconfiaría de Joaquín, mientras que Antonio, el vecino, dijo que siempre le pareció un hombre de malos tratos. Se realizaron baterías de entrevistas con 12 testigos principales, entre ellos la maestra del pueblo, la propietaria de la gasolinera y la antigua encargada del pan. Surgieron nombres que nunca antes se habían asociado. Laura, la hermana de Marta, relató cómo dejó de recibir llamadas de su cuñada y cómo las autoridades nunca llegaron a revisar la finca de un tal Fermín que quedaba en la ruta de salida. El sumario incorporó testimonios, recibos de compra y una lista de vehículos que frecuentaban la zona entre 1998 y 2001. La investigación forense aportó elementos técnicos fundamentales. Se realizó una toma de muestras biológicas para DNA conforme a protocolos estandarizados. Las muestras de cabello, piel y sangre fueron recogidas por el equipo de criminalística, etiquetadas y selladas en bolsas. Estériles, con registro horario y presencia de testigos para garantizar la cadena de custodia. En el laboratorio regional se efectuaron extracciones de ADN, amplificación por PCR y comparación con perfiles de la base de datos nacional. El resultado dio una coincidencia parcial con restos hallados en un enterramiento no identificado, lo que obligó a una exhumación en una finca vecina. Los informes periciales presentaron resultados con intervalos de confianza y se explicaron en términos accesibles: coincidencia estadística, probabilidad de exclusión y necesidad de corroboración con otras fuentes. La claridad en la terminología permitió a familiares y autoridades comprender la relevancia de cada hallazgo y disminuyó la especulación sobre procedimientos técnicos. El primer momento de tensión ocurrió cuando la fiscal ordenó la entrada y registro en la vieja serrería, tras encontrar en el cuaderno una referencia directa a ese lugar. La mañana del registro, el aire estaba frío, la madera olía a aceite viejo y el suelo crujía con cada paso. Un oficial pronunció: «Aquí alguien vivió». En el interior, la tensión se palpó en la sala. Los policías abrieron puertas, encontraron sacos con ropa, una puerta de metal con la cerradura forzada y una habitación con marcas de ataduras en las paredes. Un ruido en el exterior hizo que todos voltearan y en la puerta apareció una figura encorvada que juró no haber sido vista nunca allí. Fueron minutos que se estiraron como horas, con la sensación de que cada rincón escondía una respuesta pendiente. La fiscal pidió calma y ordenó inventariar todo, porque un paso en falso podría contaminar pruebas cruciales. En un segundo momento de alta tensión, durante la entrevista con José en la comisaría, los intercambios subieron de tono. El diálogo duró media hora, con frases cortas, acusaciones implícitas y silencios pesados. El inspector preguntó por la relación la noche de la desaparición. José respondió: «Ella se fue. No sé por qué». El inspector replicó: «Hay testimonios que dicen que hubo un coche». José: «No lo vi, yo dormía». El inspector: «¿Por qué borró los mensajes del móvil?» José: «No sé de qué habla». El inspector: «¿O fue usted quien los borró?» José: «No, no lo hice». El intercambio se repitió sin resolución, con la tensión escalando en cada frase y con la presencia de la hermana de Marta que escuchaba en silencio.
Fueron palabras que mostraron la fricción entre versiones oficiales y testimonios y la sensación de que algo todavía no se decía. Un tercer momento de tensión se vivió en el juzgado cuando se presentó el resultado preliminar de las pruebas comparativas del cuaderno. Los abogados de la defensa reclamaron impugnaciones técnicas, mientras la fiscal respondió con calma jurídica. El juez leyó pasajes del cuaderno en voz alta y en el silencio la audiencia contuvo la respiración. La lectura de anotaciones íntimas sobre horarios y señales devolvió a cada presente la idea de que no se trataba de simples notas, sino de un patrón sistemático. Había sospecha de que no era un caso aislado, sino parte de una red de abastecimiento de personas retenidas en lugares aislados. La comunidad asistió al juzgado con rostros pálidos, y la prensa local recogió cada palabra como si fuera el cierre de un capítulo pendiente. El hallazgo en el rancho abrió el trabajo de seguimiento de pistas. Se revisaron archivos de desaparecidos, se contactaron antiguos trabajadores de fincas, y se solicitaron registros de compras de materiales de bricolaje y de alquiler de herramientas entre 1998 y 2002. La policía estableció vínculos con 3 desapariciones no resueltas en la comarca, que compartían patrones: mujeres jóvenes que trabajaban en pequeñas empresas locales, que habían sido vistas por última vez en carreteras secundarias, y cuyos casos se cerraron por falta de pruebas. En la cadena de evidencias, el cuaderno fue un nexo central: cifras, direcciones y apodos que aparecían repetidamente. La fiscal solicitó una peritación caligráfica adicional para intentar identificar al autor de las notas y relacionarlo con personas que habían pasado por el rancho. La peritación caligráfica resultó clave. El perito comparó trazos, presión del bolígrafo, inclinación y peculiaridades como la forma de escribir la letra G. En 300 caracteres técnicos se explicó que la caligrafía presenta rasgos únicos debido a la formación motora, a hábitos posturales y a lesiones antiguas, lo que hace posible una comparación con tolerancia estadística. El informe concluyó que existía una alta probabilidad de que varias anotaciones provinieran de la misma mano, y que esa mano podía pertenecer a alguien con rasgos de escritura conocidos en un cuaderno incautado a Joaquín en 2004. La fiscalía consideró esto un indicio importante para ampliar la acusación. La escena del rescate y la llegada de Marta al hospital marcaron un antes y un después. En la sala de urgencias, la enfermera Sara escuchó a Marta pronunciar nombres con voz baja. No abrías la puerta, yo hablaba bajito, había otras. La psicóloga forense que la entrevistó notó indicios de síndrome de Estocolmo, apego ambivalente hacia una figura que, a la vez que la controlaba, le ofrecía alimento y refugio. Marta relató que, durante años, aprendió a sobrevivir con pequeñas treguas, trabajo improvisado en el rancho, tareas domésticas y la promesa de que si obedecía no la golpearían. En las descripciones de su cuerpo había señales de prácticas defensivas, cicatrices lineales en antebrazos, huellas de sujeción en muñecas, desnutrición y problemas dentales por falta de atención médica. En las conversaciones iniciales dijo que a veces la dejaban salir para barrer el patio si regresaba antes del ocaso y que en otras ocasiones no le permitían hablar con nadie. Estas declaraciones llevaron a la fiscal a considerar delitos de detención ilegal y lesiones, además de la reedición del expediente por la desaparición. Las pericias médicas aportaron pruebas técnicas complementarias. Se realizaron exámenes radiográficos para detectar lesiones antiguas, análisis toxicológicos para descartar sedación prolongada y pruebas psicológicas para evaluar el grado de dependencia y daño emocional. En un informe de 320 caracteres se describió cómo las pruebas radiológicas mostraron fracturas antiguas en un costado de la pelvis que no habían sido tratadas de forma adecuada y cómo los análisis toxicológicos no presentaron trazas de agentes sedantes a largo plazo, lo que apuntaba a control por fuerza y no necesariamente por sustancias. La psicóloga resumió: la víctima presenta perfil de adaptación al abuso prolongado y memorias fragmentarias propias del trauma complejo. A medida que las pruebas físicas se acumulaban, las implicaciones legales se tornaron más complejas. La defensa de Joaquín argumentó falta de pruebas directas y propuso coincidencias circunstanciales. La Fiscalía mantuvo que la acumulación de indicadores contextuales, testimoniales y periciales era suficiente para sostener imputaciones. Se ordenaron diligencias complementarias, cotejo de huellas en objetos del rancho, análisis de restos de comida para identificar proveedores y rastreo de llamadas móviles de la década anterior. La policía tecnológica logró rescatar mensajes borrados de un teléfono antiguo perteneciente a Marta, con fragmentos que mencionaban horarios y nombres en clave, lo que reforzó la idea de que existía un sistema de control.
Uno de los momentos más tensos se produjo en la audiencia de medidas cautelares, cuando el titular del juzgado escuchó la petición de prisión provisional para el principal acusado. En la sala, familiares de Marta irrumpieron en lágrimas, la prensa aguardaba expectante y la fiscal expuso con detalle la cadena probatoria. Los abogados defensores alegaron que los años transcurridos enturbiaban la certeza. El juez, tras considerar informes y riesgos de fuga, decretó prisión provisional para 2 personas vinculadas al rancho. Fue una decisión que dividió la opinión pública entre quienes celebraban la detención y quienes pedían procesos más rigurosos. En el desarrollo de la investigación aparecieron más nombres secundarios que enriquecieron la trama: Antonio el vecino que oyó el coche, Fermín el comprador del rancho, Sara la enfermera, Laura la hermana, Diego el camionero, Joaquín el principal sospechoso, Esther la perito calígrafa, comisario Ramírez y la alcaldesa, Carmen, que se vio obligada a dar explicaciones públicas sobre los fallos institucionales. Cada uno tuvo acciones específicas. Antonio aportó el testimonio inicial, Fermín facilitó el acceso al galpón, Sara documentó el estado de la víctima, Laura sostuvo a la familia en los días duros, Diego proporcionó una declaración que relacionaba una furgoneta con el entorno, Esther firmó el informe pericial, el comisario Ramírez coordinó el equipo y la alcaldesa abrió un programa de atención psicológica. Estos personajes no solo aportaron nombres, sino que tejieron la red de reacciones que permitió que el caso volviera a ser público. La fase de pruebas supuso la incorporación de exhumaciones en fincas cercanas. Se solicitó la exhumación de restos óseos encontrados por un pastor en 2003, bajo sospecha de corresponder a víctimas no identificadas. Los equipos forenses trabajaron con pala instrumental especializado, documentando la rehabilitación de contextos funerarios y tomando muestras para comparación genética. En 280 caracteres se detalló el procedimiento: registro fotográfico, toma de muestras óseas, limpieza y embalaje en condiciones estériles y traslado al laboratorio de antropología forense para datación y comparación con perfiles genéticos. La coincidencia de ADN permitió identificar a una de las víctimas como una mujer desaparecida en 2001, lo que reforzó la hipótesis de una serie de retenciones en la misma zona. Durante el juicio oral, las sesiones fueron largas y emotivas. La fiscal presentó el cuaderno, testimonios, peritajes caligráficos y resultados de ADN. La defensa intentó erosionar la credibilidad de testigos y la cadena de custodia. Marta testificó brevemente por videoconferencia desde un espacio protegido. Habló de la vida en el rancho, de tareas forzadas y de momentos en que la violencia fue tanto física como psicológica. Dijo nombres con la voz entrecortada, y algunos testigos rompieron en llanto. Las declaraciones de vecinos que tiempo atrás habían dudado cobraron relevancia cuando explicaron por qué no hablaron antes: miedo, lealtad o incredulidad. Estas razones danzaban entre la incomodidad y la culpa. Uno de los últimos informes periciales confirmó la presencia de restos de fibras textiles en una viga del galpón que coincidían con los tejidos encontrados en la casa de uno de los acusados. El informe técnico explicó, en 260 caracteres, cómo se realizó la comparación microscópica de fibras, la identificación de composición y color y la conclusión de que existía una correspondencia significativa entre muestras que sugería mi intercambio o uso común. Estos datos materiales llenaron huecos en la narrativa que los testimonios no alcanzaban a cerrar por sí solos. El epílogo del caso se desplegó en el tiempo con pasos lentos y dolorosos. Un mes después del rescate, Marta estaba en un centro de acogida. En ese primer mes se realizaron controles médicos, entrevistas con psicólogos y la reconstitución de un entorno seguro. La comunidad organizó una colecta para financiar atención dental y apoyo logístico. Marta aprendió a caminar sin mirar constantemente hacia la puerta. Empezó a dormir con la luz apagada y a comer sin miedo. Las relaciones familiares siguieron siendo frágiles. José pedía explicaciones, Laura intentaba sostener a la madre y Lucía trataba de recomponer la memoria de una madre que recordaba con fragmentos. La fiscal presentó cargos formales y la noticia del proceso comenzó a girar por los medios regionales. A los 3 meses, la investigación había avanzado hacia la fase de juicio. Se presentaron pruebas adicionales, análisis de llamadas rescatadas y testigos que recordaron detalles ahora cruciales. La prensa recogió la historia con mayor profundidad y se generaron debates sobre la actuación de las autoridades en 1999. Se abrieron líneas de atención para otras víctimas potenciales de la zona y se plantó la semilla de una coalición local de apoyo a desaparecidos. Marta asistió a sesiones de terapia grupal y empezó a nombrar eventos que antes no podía verbalizar. La fiscalía amplió la investigación a otras provincias, buscando conexiones con casos antiguos.
6 meses después del rescate, los procesos judiciales estaban en marcha. Algunos acusados seguían en prisión preventiva, otros esperaban comparecencias. Las reacciones comunitarias habían variado. Por un lado, hubo alivio por la reapertura. Por otro, emergió la crítica sobre la demora en investigar inicialmente. El rancho fue clausurado por orden judicial y se inició un procedimiento administrativo para impedir su uso como reserva. Marta tuvo que decidir sobre su vida. Volver al pueblo suponía enfrentarse a memorias y miradas. Quedarse en la ciudad implicaba reconstruir desde cero. Eligió iniciar un programa de reinserción con apoyo psicológico y capacitación laboral, y la comunidad creó una comisión para acompañar casos similares. No todas las preguntas estaban resueltas. Seguían sin aclararse algunos episodios, faltaban piezas del rompecabezas y otros nombres que aparecían en el cuaderno no habían sido plenamente identificados. En el cierre queda la constatación de que la reapertura del caso cambió vidas. Algunas personas recuperaron dignidad y atención. Otras vieron cómo la justicia, lenta, comenzó a intentar reparar daños que se produjeron en la oscuridad. La víctima volvió a ver a su hija, a preparar comidas simples y a aprender que la libertad requiere reconstrucción diaria. El proceso penal continuó, con vistas a arrojar luz sobre responsabilidades y a garantizar que el señalamiento institucional fuera más diligente en futuros episodios. Algunas preguntas sigan abiertas. ¿Qué otros lugares quedaron sin explorar? ¿Cuántas vidas fueron marcadas por el miedo y por la complicidad silenciosa? La historia de Marta obliga a pensar en la fragilidad de los sistemas que deben proteger y en la resistencia de las personas que sobreviven. Si esta narración te ha impresionado, suscríbete para no perder el seguimiento de este caso y de otros que rescatamos del olvido. Compartiendo esta historia, ayudas a mantener la memoria de las víctimas y a presionar por investigaciones más rigurosas. No olvides comentar con "yo llamaría" o "yo conservaría" según tu reacción a la pregunta del principio. Tu voz cuenta y puede ser útil para quienes buscan justicia.